Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a este su noticiario de Derechos Humanos Informa TV. Hoy, viernes 3 de agosto, veremos lo más interesante que está sucediendo en nuestro país y alrededor del mundo. Le comento que en el estado nacional de Michoacán considera como entre los 10 estados con mayor índice de desapariciones. Además, veremos que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ha minimizado el tema del bullying. Le comento también que en el estado de Hidalgo aprueban recientemente la ley que protege a activistas y periodistas. A nivel internacional veremos que Kofi Annan renuncia al cargo del enviado especial para Siria y de Naciones Unidas. Estamos a punto de iniciar. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. La Secretaría de Educación de Tamaulipas ha minimizado el tema del bullying en esa entidad al asegurar que este fenómeno no es tan alarmante como lo aseguran la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al indicar que 4 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria han padecido este acoso escolar. A pesar de lo anterior, el coordinador estatal de seguridad escolar, Juan Gallardo Báez, reconoció la existencia del problema en las escuelas de Tamaulipas y destacó que por ello existen estrategias para contrarrestar este tipo de conductas. Por ello indicó que es a través del programa Escuela Segura para este ciclo que está por iniciar se han de realizar 221 conferencias y talleres para orientar a los niños y niñas en este tema, para la prevención de la violencia escolar, el acoso entre pares, mejor conocido como bullying, la violencia en el noviazgo y la discriminación. Un grupo de 7 diputados del estado de Chihuahua presentaron ante la Diputación Permanente una iniciativa con carácter de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal que se permita a las comisiones estatales de derechos humanos el acceso a los ceferezos, esto con el fin de realizar las diligencias necesarias con los internos. Cabe señalarles que entre las competencias de las comisiones estatales de derechos humanos está el garantizar la protección y observancia de los derechos humanos. Sin embargo, para que esto pueda cumplirse ampliamente, las distintas comisiones en el país requieren entrevistarse con los agraviados que acuden ante ellos para denunciar casos de violaciones de sus derechos. Sin embargo, actualmente las comisiones estatales de derechos humanos tienen impedido el acceso a los ceferezos, negación que se da bajo el argumento de que es facultad únicamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán dio a conocer que en lo que va de este año el organismo cuenta con un registro de 46 desapariciones de michoacanos. Dentro de este informe, el organismo detalla que el sector de la población en la que se concentran los casos es entre los 20 a 30 años de edad, con mayor incidencia en los municipios de Zamora, Puro Andiro, Uruapan y Morelia. Adjuntamente, el texto del organismo señala que durante los últimos 19 meses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene el conocimiento de 175 desapariciones, lo cual coloca a Michoacán entre los 10 estados con mayor índice de desapariciones. Cabe señalar que en todas las desapariciones, los ciudadanos han salido a realizar sus actividades cotidianas y a las familias no les han sido solicitados ningún tipo de rescate. Luego del pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Mazatlán, Sinaloa, contra los juicios mediáticos y las presentaciones públicas de detenidos, el gobernador Mario López Valdés aseguró que está dispuesto a girar instrucciones para frenar estas prácticas en la impartición de justicia si se hace una petición de manera oficial. En rueda de prensa, el dirigente estatal explicó que si se exhiben los arrestos ante los medios de comunicación es meramente para demostrar pruebas a la ciudadanía del trabajo que se está realizando en materia de seguridad.
Sin embargo, indicó que si la Comisión Estatal de Derechos Humanos quiere alguna recomendación y si esto vulnera los derechos humanos de los detenidos o de los ciudadanos, se girarán las instrucciones para que estos ya no sean presentados ante los medios de comunicación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde este jueves 2 de agosto, discute si se acota o no el fuero militar al analizar cerca de 30 amparos de revisión, entre ellos los relacionados con los casos del indígena náhuatl Bonfilio Rubio Villegas, quien fuera ejecutado en un retén en Huaxmusticlán, Guerrero, el 20 de junio de 2009, y el de Getro Ramsés, quien el 1 de mayo del año pasado fue arrestado por policías de Cuernavaca, entregado a soldados del 21 Batallón de Infantería y 2 meses después su cuerpo fue hallado en un paraje de Puebla. Cabe señalarles que a la sesión acudirán familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, quienes están buscando que estos casos sean juzgados en el foro civil y no en una instancia militar. Además, ellos exigen que el Código de Justicia Militar sea reformado conforme sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido contra el Estado mexicano. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán dio a conocer que el número de quejas interpuestas ante el organismo defensor de derechos humanos por presuntas afectaciones de los derechos fundamentales durante cateos e incursión a domicilios por elementos militares es muy elevado. Ante este escenario, José María Cázares Solórzano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, invitó a la 21 Zona Militar a cumplir con sus funciones pese a ser de competencia de la Comisión Nacional. Dijo, es una competencia suya el exhortarles a que cumplan con la función que les ha sido encomendada. Aunque también indicó que hay otras dependencias que presentan alto número de denuncias, como lo son el ISSSTE, el IMSS y la Marina, el titular de la comisión recalcó la obligación que tiene el gobierno con los gobernados de salvaguardar los derechos humanos de todo ciudadano y toda ciudadana mexicana. El hecho de que 40% de los alumnos del país hayan sufrido diversos actos de agresión en sus escuelas, como reveló el domingo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pone de relieve la existencia de una sociedad tolerante frente a los actos violentos, donde los niños y niñas reproducen los ataques de los cuales son víctimas en su entorno, ya sea familiar. Así lo señalaron algunos especialistas. Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, explicó que el concepto del bullying es inapropiado, pues tiende a dejar en los niños agresores la responsabilidad del acto, sin tomar en cuenta que su comportamiento solo está reflejando la violencia social de acuerdo con estudios de la ONU. Cabe señalarles que entre las acciones que podría realizar el Estado mexicano, de acuerdo con Marta Santos Páez, representante de Naciones Unidas, está el prohibir toda forma de castigo corporal y erradicar los ataques contra niños y niñas que ocurren con frecuencia en los sitios donde, en teoría, se encuentran más seguros, como lo son las escuelas, iglesias y otros centros de cuidado. Este martes se aprobó en el Congreso local la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y la salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo en el estado de Hidalgo. Lo anterior se dio como resultado de la discusión y análisis en diversos foros y reuniones con periodistas y académicos. Cabe mencionarles que esta ley contiene 17 capítulos con 38 artículos y 2 transitorios y fue aprobado por el Poder Legislativo Estatal. Con esto, Hidalgo se ha convertido en la primera entidad del país en cumplir con el convenio suscrito por el gobernador y la Secretaría de Gobernación para aplicar medidas cautelares y de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Luego de reconocer que cada hora desaparecen en el país de 3 a 4 niños o niñas por trata de blancas, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, reconoció que en el estado existen centros nocturnos ubicados en diferentes municipios que no cuentan con permisos para venta de bebidas alcohólicas, además
de tener como empleadas a menores de edad, quienes son explotadas de manera sexual. Este jueves, al inaugurar en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos los foros de sensibilización sobre prevención a la trata de personas en el sector turístico, la funcionaria indicó que el objetivo del organismo protector de derechos humanos es el que se puedan establecer acciones para poder prevenir y combatir el delito, dar protección y asistencia a las víctimas de trata de personas, así como el tramitar quejas sobre violaciones a sus derechos humanos. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos con más información. Estamos de regreso para presentarle lo más interesante que está sucediendo alrededor del mundo. Le comento que el día de ayer el enviado conjunto de la ONU y la Liga de Estados Árabes para Siria, Kofi Annan, renunció a ese cargo. Así lo anunció el secretario general de Naciones Unidas. Mediante un comunicado, Ban Ki-moon lamentó la decisión del diplomático de no renovar su mandato después de que expire este 31 de agosto. No obstante, el alto mandatario expresó su gratitud a Kofi Annan por su determinación, valentía y esfuerzos como enviado para buscar una solución pacífica para Siria. Por otra parte, vale la pena mencionar que Ban Ki-moon reiteró su convicción de que la violencia no es la respuesta para Siria y advirtió que si esta continúa, será cada día más difícil el encontrar una solución que ponga fin a los sufrimientos del pueblo sirio y al peligro de que este conflicto se extienda mayormente en aquella región. La representante del UNICEF en México, Susana Sotoli, agradeció y reconoció la aportación de $100,000 de la Fundación Leo Messi a ese organismo para proyectos tendientes a impulsar el desarrollo y la participación de los adolescentes. La diplomática argentina subrayó que la participación de los y las adolescentes es clave en la configuración de una sociedad más inclusiva y equitativa. Asimismo, la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia remarcó en ese sentido que la referida donación fomentará la participación de ese segmento de la población, derecho que es reconocido en la Convención de los Derechos del Niño. Militantes mataron a 325 personas en Irak durante el pasado mes de julio, el cual es considerado como el más sangriento en los últimos 2 años. Así lo revelaron cifras oficiales del Ministerio de Salud, detallando que 241 civiles, 44 soldados y 40 policías perdieron la vida durante julio y que casi 700 personas resultaron heridas, mientras el país está en lucha contra la insurgencia tras el retiro de las tropas estadounidenses. Cabe señalarles que el peor día de violencia para los iraquíes ocurrió el pasado 23 de julio cuando más de 100 personas fallecieron en ataques con bomba y tiroteos en varias partes de aquel país. Cabe mencionarles que estos lamentables hechos de violencia coordinados en contra de blancos, mayormente musulmanes chiitas, fueron vinculados a Al-Qaeda. UNICEF España destacó la necesidad de llevar a cabo políticas nacionales sólidas que puedan promover la lactancia, porque de esta forma, indicó, se podría evitar la muerte de alrededor de 1 millón de niñas y niños menores de 5 años al año, especialmente en los países que se encuentran en vías de desarrollo. Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, comentó que si la lactancia materna se promoviera con mayor eficacia y se protegiera a las mujeres de la comercialización agresiva de los sucedáneos de la leche materna, más niñas y niños sobrevivirían y prosperarían con menores tasas de enfermedades como la desnutrición y retraso del crecimiento. Cabe mencionarles que el organismo protector aseguró que la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra desde el 1 hasta el 7 de agosto, representa una oportunidad para poder reafirmar el papel fundamental de esta práctica en la reducción de la mortalidad infantil.
En otras noticias, le comento que la cantante estadounidense Beyoncé se sumó a la Organización de Naciones Unidas y a las organizaciones de ayuda en una campaña mundial para destacar la importancia del trabajo humanitario e instar a la gente a participar en este tipo de tareas. De esta manera, el próximo 19 de agosto, fecha que se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, se presentará el videoclip de la canción I Was Here, firmado en la Asamblea General en un evento en vivo. Cabe mencionarles que Beyoncé y la compositora del tema, Diane Warren, donarán este video a la campaña humanitaria. La UNICEF, con sede en Santiago de Chile, aseguró este miércoles que solicitar al Ministerio del Interior el retiro de las fuerzas policiales de las comunidades mapuches de la región de la Araucanía, condición que ponen 3 mujeres de dicha etnia para desalojar las dependencias del organismo internacional, dijeron es algo que está fuera de su mandato. Las ocupantes, quienes se encuentran en compañía de una niña de 2 años de edad, se reunieron con el representante de UNICEF para Chile, Tom Olsen, quien enfatizó su rechazo a la ocupación, ya que esta indicó constituye una forma de presión que no responde a la neutralidad propia y reconocida de la organización, donde las partes siempre han encontrado un buen espacio para el diálogo que permite avanzar en la solución de los diversos problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes de Chile. Sin embargo, el representante del organismo internacional de UNICEF Chile reiteró que no forzará el desalojo de sus oficinas. Fue precisamente el día de ayer cuando la provincia de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y la Organización Internacional de UNICEF, con sede en Argentina, informó que próximamente estarán realizando un proyecto conjunto con el objetivo de elaborar un protocolo y guía de recursos institucionales para el abordaje, prevención y erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, adelantó que la intención es poder construir de modo colectivo y participativo con equipos provinciales y locales los contenidos y recomendaciones para la elaboración de dicho protocolo. Adjuntamente, el funcionario sostuvo que el protocolo busca aunar criterios y fortalecer las capacidades institucionales de los equipos técnicos, tanto provinciales como locales, para atender, prevenir y erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes de la Argentina. Amnistía Internacional publicó este miércoles un comunicado en el que ha exigido al grupo armado que secuestró en Libia a cooperantes iraníes de la Media Luna Roja a liberarlos de manera inmediata e incondicional. El organismo humanitario ha calificado de muy preocupante el secuestro de los 7 miembros de la Media Luna Roja, hecho que sucedió este martes en la ciudad de Benghazi, localizada en el noroeste de este país africano. Por su parte, Hasiba Had-Zaharoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, declaró que los 7 miembros de la Media Luna Roja iraní deben ser liberados y los milicianos armados que efectuaron este secuestro deben permitirles inmediatamente comunicarse con el mundo exterior y garantizarles su seguridad personal. Susana Sotoli, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, señaló que su ciclo en el país está culminando, pero indicó seguirá colaborando en la medida de lo que sea posible. En entrevista, la funcionaria precisó que hay temas en los cuales México ha seguido haciendo progresos, por ejemplo, el permitir que cada vez menos niños y niñas mueran en el país por causa de enfermedades previsibles y el ofrecer más y mejor acceso a condiciones de salud, a vacunación oportuna y a la educación. Por otro lado, la funcionaria enfatizó que en un país de esta complejidad y magnitud siguen habiendo desafíos importantes que deben ser subsanados, como el que todavía existen niños o niñas que no cuentan con actas de nacimiento, lo que significa no solo su no existencia legal, sino también una mayor vulnerabilidad a cuestiones como ser traficados o explotados. Y bien, esto es todo en materia internacional.
Les recuerdo que como cada viernes es momento de ver lo más interesante que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua en sus labores. Durante esta semana, el organismo de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua intervino para atender a 66 jornaleros agrícolas del estado de Hidalgo en el municipio de Janos, quienes habían sido engañados por contratistas. Ante este escenario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino ante las autoridades para poder dotarles de albergue temporal y de alimentos a todo ese grupo. Asimismo, el organismo defensor de derechos humanos esta semana reinició con la capacitación a militares en todo el estado con conferencias basadas en los derechos de los pueblos indígenas, personas con VIH y SIDA en cada uno de los cuarteles de la entidad. De igual manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos detectó dentro de las acciones de revisión a los centros de reinserción penal de cárceles municipales y seccionales que la cárcel municipal de Santa Bárbara se encuentra en pésimas condiciones. Y para finalizar con las actividades de la semana, el día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó de manera exitosa el primer campamento juvenil denominado Camp Anapra 2012, con la participación de 85 jóvenes de 12 a 16 años residentes de una de las colonias más violentas y pobres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Me despido de usted, espero que tenga un excelente fin de semana y lo veo el próximo lunes.